Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un placer una vez más de poder estar reunido con ustedes en esta oportunidad. Les mandamos desde aquí, desde Plutón, un fuerte abrazo, honesto también, por supuesto, y deseando que se encuentren muy bien. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte de esta comunidad de Plutón y, por supuesto, ayúdanos a compartir este video para que llegue a más jóvenes que quieran también, que anhelen también, como tú, ingresar a la universidad. Así que vámonos a la clase del día de hoy. Muchachos, hoy vamos a hablar del clasicismo. Profesor, ¿qué cosa fue el clasicismo? Muchachos, el clasicismo fue el primer movimiento o la primera corriente literaria en toda la historia. Fue el primer movimiento en surgir, el primer movimiento en aparecer. Evidentemente está ubicado en la Edad Antigua. El clasicismo, muchachos, abarca la literatura de dos grandes culturas, de la literatura griega y de la literatura romana. Es por esa razón que el clasicismo también se le llama literatura grecolatina. También se le llama literatura grecolatina. Ahora, ¿qué sucede si yo me pongo a leer las obras literarias de los griegos y de los romanos? Bueno, si te pones a leer Ilíada, Odisea, Edipo Rey, Eneida, etc., ¿de qué te vas a dar cuenta? De las características aquí presentes. Primera característica, el antropocentrismo. Si nosotros leemos Ilíada, Odisea, etc., nos vamos a dar cuenta que las obras de los clásicos, de los griegos, sobre todo griegos, porque nos vamos a enfocar más en Grecia, van a ser obras que tienen como tema central al hombre. Que el hombre, que el ser humano suele ser el tema central o el protagonista. Un claro ejemplo es Edipo Rey. ¿Quién es el protagonista en la obra de Edipo Rey? Un hombre, Edipo, un varón. ¿Quién es el protagonista en Odisea? Odiseo, un varón, un hombre. ¿Quién es el protagonista en Ilíada? Aquiles, Héctor. Profe, pero Aquiles es mi Dios. Sí, pero tiene el aspecto físico y el aspecto psicológico o emocional, lo digo por su cólera, de un hombre. Claramente vemos que el hombre suele ser el tema central, ¿ya? ¿A eso cómo lo vamos a llamar? A eso lo vamos a llamar antropocentrismo. Otra característica, muchachos, es la búsqueda de la belleza. Los griegos y los romanos siempre están buscando la belleza. Pero ¿qué entendemos por belleza? Simplemente por el goce, por el placer estético. Es decir, por el placer, por el gusto que produce o que debería producir una obra, ¿ok? Pero ¿cómo se produce ese placer, ese disfrute estético? O en este caso literario, bueno, cuando sale la obra y te gusta, pero ¿cómo, profesor? ¿Cómo se logra ello? Cuando hay equilibrio entre el fondo, que es el tema, y la forma, que es la expresión, ¿ok? O también estructura. Cuando hay equilibrio entre fondo y forma, entonces hay belleza, la obra gusta. Es decir, Ilíada, en su fondo, ¿qué trata? ¿Cuál es su tema? Es decir, una guerra y una cólera. Entonces, para que haya belleza, ¿cómo tiene que ser su forma? Para que haya belleza, su forma tiene que ser, o sea, su lenguaje tiene que ser elevado. Si trata de guerra, el lenguaje es elevado y justamente así es Ilíada. Justamente el lenguaje que utiliza el narrador en Ilíada es un lenguaje épico, elevado, fuerte, vehemente. Pero imagínate tú, pues, que se trate de guerra y el lenguaje sea, ay, y entonces Aquiles, pum, pum, le pegó al Héctorcito. No habría belleza. ¿Por qué? Porque el lenguaje no va acorde, no hay equilibrio con el tema, en este caso, que es de guerra. Muy bien, muchachos. Otra característica, el afán didáctico. Los clásicos siempre están buscando, ¿qué cosa, profe? Siempre están buscando que la obra deje una enseñanza. Para los clásicos, la obra tiene que educar, tiene que formar un buen ciudadano, ¿ya? Es por eso que tres enseñanzas dejan. La primera, teme a los dioses o temor a los dioses. Recuerda que a pesar de que ellos son antropocéntricos, a pesar de que son altamente racionales, ¿ok? También ten en cuenta que eran muy creyentes en sus dioses. Por ende, ¿ok? Esa creencia la transmiten en sus obras literarias. Primera enseñanza que dejan, teme a los dioses, tu destino depende de ellos. Segunda enseñanza,
ama tu patria, tu Grecia, ama tu Tebas, tu Atenas, etc. Tercera, ama a tu familia. Y eso lo puedes ver en todas las obras. Por ejemplo, Odisea. Vemos que Odiseo a toda costa quiere llegar a ver a su patria amada y a su familia. Y siempre tiene respeto a la diosa Atenea, a quien ella le ayuda, ¿verdad? ¿Qué más? Racionalismo. Sí, las obras no son escritas emotivamente, no son escritas como actos de fe. Son bien pensadas, son pensadas justamente para lograr la armonía entre fondo y forma, o equilibrio entre fondo y forma. Son bien pensadas para dejar un mensaje. Son obras racionales, ¿ok? ¿Qué más? Siempre tienen una base mitológica. Recuerda, las obras grecolatinas están inspiradas en mitos. Están inspiradas en mitos. Para que más o menos me entiendas, te explico. Mira, ve. Antes que nazca Homero, y antes, mucho más antes que Sófocles, ¿ok? Existían mitos. Mitos que hablaban de la guerra de Troya. Esos mitos ya existían de manera oral. Algunos que otros fueron registrados, pero no hay registro, mejor dicho, no ha llegado hasta nuestra época. Entonces, habían mitos que hablaban acerca de la guerra de Troya, ¿ya? Habían mitos que hablaban acerca de la guerra de Troya. Y habían otros mitos que hablaban acerca de Tebas. Los mitos que hablan de la guerra de Troya se van a llamar el ciclo troyano. ¿Qué quiere decir ciclo troyano, profesor? Conjunto de mitos que hablan acerca de la guerra de Troya. ¿Qué quiere decir ciclo tebano? Ciclo tebano quiere decir conjunto de mitos que hablan acerca de Tebas. Entonces, inspirados en estos mitos, que más o menos son del siglo XI antes de Cristo, ¿qué hace Homero? Homero toma estos mitos, y de estos mitos Homero, acá vamos a ponerlo al Homero, Homero es del siglo IX antes de Cristo. Homero, inspirado en estos mitos, crea su Ilíada y crea su Odisea. ¿Te das cuenta? Pero también hubo otro que se inspiró en estos mitos. Otro, ¿quién es ese otro, profesor? Por ejemplo, tenemos al Esquilo. Este es Homero, ¿cierto? Acá lo ponemos. Él es Homero y él es Esquilo. Pero Esquilo no es del mismo tiempo que Homero. Esquilo más o menos es del siglo V antes de Cristo. Ya, no, profe, hay 400 años de diferencia, claro. Inspirado en estos mitos, escribe Ilíada y Odisea. Y Esquilo escribe ¿qué cosa? Escribe su obra Orestiada. ¿Cómo se llama su obra? Orestiada. Y Orestiada está compuesto de 3 obras. Está compuesto de Agamenón, Coéforas y Euménides. ¿Y qué crees? Este Agamenón de aquí es el mismo Agamenón de acá, porque ambos personajes, ¿de dónde fueron tomados? O sea, el mismo personaje, mejor dicho, porque el mismo personaje fue tomado de los mitos que hablan acerca de la guerra de Troya. A eso le llamamos base mitológica. Pero usted me está queriendo decir que Edipo Rey también está basado en un mito. Yes, Edipo Rey de Sófocles está basado en el mito de la Edipodia. Había un mito llamado la Edipodia, o hay un mito llamado la Edipodia muchos años antes que de Sófocles. Bueno, Sófocles se inspiró en ese mito y creó su Edipo Rey. Chale, profe, no sabía, ya no sabes, amiguito. Entonces, ya no te olvides, la base mitológica. Tercera, o mejor dicho, siguiente característica, la fatalidad y la predestinación. Recuerda que los griegos, te dije, son bastante creyentes, ¿ok?, en sus dioses. Y ellos creían que sus dioses prácticamente determinaban su destino. Bueno, esa creencia, ¡pum!, también está presente en sus obras literarias. Esa creencia, repito, también está presente en sus obras literarias. Por ejemplo, en Ilíada podemos ver que los dioses determinaron que Patroclo muere en manos de Héctor, como también determinaron que
Héctor muere en manos de Aquiles, y como también determinaron que Aquiles no conquiste Troya, vemos prácticamente que el destino ya estaba establecido por los dioses. Lo mismo ocurre en Odisea. Los dioses determinaron, en este caso Poseidón determinó que no, que demore en regresar Odiseo. Pero fue Atenea con ayuda de Zeus los que dijeron no, que ya regrese. ¿Me entiendes? Vemos que el destino de Odiseo dependía de los dioses. Y el ejemplo más claro es el de Edipo Rey. En Edipo Rey claramente vemos que Edipo, al saber ya su destino, se enfrenta para poder cambiarlo, pero nunca lo va a poder cambiar. Porque una vez que se te establece un destino, ya no puedes cambiarlo. A eso se le llama fatalismo. Cuando se te impone un destino trágico, hagas lo que hagas, ¿no? El fatalismo, hagas lo que hagas, no lo vas a poder cambiar. Ya está. Y en el caso de Grecia, ¿cómo es la literatura griega? La literatura griega pues es claramente original. ¿Por qué la literatura griega es original, profesor? Obvio, que amigo, porque ellos son los primeros. En Grecia nació la literatura. ¿A quiénes van a imitar? Ellos más bien fundaron, crearon las técnicas, ¿cierto?, literarias. Los griegos, por ende, son originales. Los romanos ya no. Los romanos lo que hacen más bien es imitar a los griegos. No te vayas a olvidar. Muy bien, amiguito. Hasta aquí hemos visto las características de este movimiento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablemos de los periodos de la literatura griega, ¿ya? ¿Sabes quién es este men? Este es mi amigo el Homero. Y este es el Sófocles. Háblame Homerito, háblame Sófocles. Son bustos, ¿no? En honor a ellos. Bien. La literatura griega, muchachos, ya, la literatura griega atraviesa, como tú puedes verlo, por 3 etapas. El periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo de decadencia o alejandrino. Son 3 etapas que atraviesa la literatura griega. Bueno, por su transcurrir del tiempo, ¿no? Por su propia historia. Mira, del siglo XI hacia el siglo VI se le considera periodo arcaico o jónico. En el siglo V, periodo clásico o ateniense. Y en el periodo del siglo IV al I, ¿qué cosa, profesor? El periodo de decadencia. En el periodo arcaico o periodo jónico tenemos a Homero, el padre de la literatura, a Hesiodo, a Esopo, fabulista, él escribe un libro de mitos, él escribe fábulas, y a los 2 poetas, a Safo y a Píndaro. Homero, autor de Ilíada y Odisea, Hesiodo, libro de mitos acerca del origen de los dioses, o también los trabajos y los días. Es un consejo, un libro de consejo agrícola. Fábulas de Esopo y Safo de Lesbos, que escribe epitalamios o también monodias, que eran poesía, ¿no? Y Píndaro, que escribe epinicios y que inventó o creó la oda, o sea, el poema de alabanza, el poema de exaltación. Pero luego viene, mis amigos, el periodo clásico o también llamado periodo ateniense. El periodo clásico o periodo ateniense. ¿Por qué se le llama periodo clásico? Porque es el periodo donde Grecia está en su máximo esplendor. Grecia está en un auge económico y político, y la literatura también florece en este periodo. En este periodo va a desarrollarse, muchachos, la famosa tragedia y la comedia. En pocas palabras, florece el teatro durante este periodo. Tenemos a Esquilo, autor de Orestiada, que está compuesto de Agamenón, Coéforas y Euménides. Bueno, lo tapó la imagen. Sófocles, autor de Edipo Rey. Eurípides, autor de Medea. Ellos 3 son trágicos. El último es comediógrafo. Autor de comedias, Aristófanes, Las ranas o las nubes. ¿Cuál es la importancia de Esquilo? El padre de la tragedia. ¿Cuál es la importancia de Sófocles? El máximo exponente de la tragedia. ¿Cuál es la importancia de Eurípides? El más trágico. ¿Y cuál es la importancia de Aristófanes? El padre de la comedia. Se dice que en estas obras criticó las ideas de Platón. Y tenemos también el último periodo, el periodo de decadencia o periodo alejandrino, donde tenemos a Calímaco con sus elegías, y también tenemos, ¿no está?,
acá lo voy a poner, ¿ya? A Teócrito, no sé si puede verse. Acá tenemos a Teócrito. ¿Quién es Teócrito? El que creó la égloga. ¿Con qué obra creó la égloga? Con Idilios. Con Idilios. Teócrito y su obra Idilios. Muy bien. Bien, muchachos, ahora vamos a analizar Ilíada y luego Odisea. Pero antes de ello, ten en cuenta que el autor Homero o Melesígenes primero fue un aedo. ¿Qué cosa era un aedo? Era un antiguo poeta que creaba historias para luego recitarlas, escucha bien, exclusivamente en los palacios, exclusivamente a los reyes. Su público oyente eran reyes o personas de la corte, no te vayas a olvidar. Ahora, 2. Hay que también tener en cuenta que tanto Ilíada como Odisea tienen un mismo fondo histórico. ¿Cuál es el mismo fondo histórico en Ilíada y Odisea? La guerra de Troya. ¿Ya? Ambas tienen como fondo o como contexto la guerra de Troya. Otra cosa que tenemos que saber de Homero es que con sus dos obras Homero pretende exaltar el pasado heroico, elogiar a los antiguos héroes griegos para que sirvan de inspiración a los oyentes de su época. Y siguiente característica de Homero es que sí o sí, si te das cuenta, los personajes en sus dos obras, tanto en Ilíada como en Odisea, los personajes principales y hasta muchos secundarios pertenecen a la nobleza. Hay muy pocos personajes que no pertenezcan a la nobleza, O, por ejemplo, en el caso de Humeo, Euriclia son empleados, pero pues evidentemente solo son personajes incluso incidentales nada más. Muy bien, no te olvides, los personajes principales, tanto en Ilíada como Odisea, pertenecen a la aristocracia, a la nobleza. O como en el libro de la presa en Marcos se dice, pues que los personajes de sus obras pertenecen a un universo aristocrático. ¿Ya? A ver, aquí te he puesto los datos de Ilíada. Recuerda que a Ilíada se le conoce como el canto de la guerra. Pertenece al género épico, es una epopeya dividida en 24 cantos, está compuesta en verso y el tipo de verso que se utiliza es el verso hexámetro dactílico. El verso hexámetro dactílico que es actualmente un verso que ya no existe. Está compuesta en lengua jónica. La figura literaria que sobresale es el epíteto. La figura literaria que sobresale es el epíteto. Un claro ejemplo tenemos en Aquiles, y acá viene el epíteto, el de los pies ligeros. ¿Qué tipo de narración se emplea aquí? Se emplea la narración lineal. Se emplea también el famoso narrador omnisciente, narrado en tercera persona. Entiéndase por narrador omnisciente el narrador que todo lo sabe, aún los pensamientos del personaje. Contexto de la historia. La obra, como ya lo anticipamos, se contextualiza en la guerra de Troya, específicamente en los 51 días del 10º año. Específicamente en los 51 días del 10º o del último año. Del 10º o del último año. ¿Qué más? Profesor, ¿quiere decir que la guerra duró 10 años? Claro, mi amigo. Profesor, ¿cómo inicia Ilíada? Ilíada inicia con la famosa peste enviada por Apolo al campamento griego. ¿Ya? O sea, para que más o menos entiendas, brother, aquí está el mar, ¿cierto? Aquí está la playa, acá están las grandes y gigantescas barcas y también vamos a llamarlo así, los campamentos de los griegos, ¿no? Y aquí tenemos a la gigantesca Troya, ¿no? Ahí está Troya, ¿ya? Aquí en las barcas, están descansando los griegos, están en una guerra de 30 años, y sobre una nube, Apolo, ya, con una flecha, ahí está Apolo, el dios Apolo, va a enviar sus pestes. ¿Por qué Apolo envía las pestes? O la peste. Apolo envía la peste para castigar a Agamenón por haber maltratado a su sacerdote, a Crises. Crises vivía en Crisa, al costado de Troya, y Crisa había sido saqueada por los griegos. Habían tomado esclavos, posesiones o prendas.
Y una de las esclavas capturadas fue Criseida, hija de Crises, y fue tomada por Agamenón. Crises pide un rescate de su hija, va, se postra ante Agamenón, Agamenón lo humilla y hasta le dice, lárgate antes que te mate. Crises va hacia su dios Apolo, ora y le pide que lo vengue. Apolo en venganza envía una peste para castigar la arrogancia de Agamenón. Y ya luego, ¿no? El adivino Calcas va a develar que la razón de la peste era Apolo, ¿no? Para castigar la arrogancia de Agamenón. Muy bien. ¿Y cómo termina? Termina con los funerales de Héctor en el canto 24. En el canto 24. En esta obra, ¿qué se exalta, profesor? ¿Qué se elogia? Se exalta, muchachos, la valentía. No te vayas a olvidar, ¿ya? Se exalta la valentía de los griegos como también de algunos troyanos. ¿Qué quiere hacer a Homero entonces? Quiere infundir valentía ¿en quién? En sus oyentes. En esa obra, la vida, ¿ok? La vida es comparada ¿con qué? Con una lucha constante en la que necesitas, ¿qué cosa? Ser valiente, ¿ya? Profe, ¿y cuál es el tema central? Muchachos, el tema central es la doble cólera de Aquiles. Recuerda que en la obra Aquiles, el protagonista, el semidios, tiene dos cóleras. La primera cólera es porque Agamenón, una vez que Calcas, en una reunión de reyes, porque estaban reunidos los reyes, así lo había congregado Aquiles, para saber la razón de la peste, Calcas dice, pues no, es que lo que pasa es que la peste no se va a ir si Agamenón no entrega a Criseida. Aquiles lo enrostra y le dice, entrega pues a tu esclava. Y Agamenón no quiere. No, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no lo haces tú? Tú también tienes una esclava. Aquiles se enoja con Agamenón, discuten verbalmente y prácticamente Agamenón le dice, yo la voy a entregar, sí, solo si tú me entregas a tu esclava, a Briseida. A ver, pues demuéstrame que tú eres valiente, que tanto te jactas de ser valiente. Aquiles se siente humillado, pide que a su esclava, Briseida, se la entreguen a Agamenón, y Agamenón entrega a su vez a Criseida, a su padre Crises, y decide Aquiles no entrar más en la guerra. Impide que sus mirmidones, que su amigo Patroclo, no vayan más a la guerra. Esa es la primera cólera. La segunda cólera es cuando Patroclo, al ver pues que los troyanos están ganando las batallas, le insiste a Aquiles que por favor los deje entrar. Ya, tú no ingreses, Aquiles, pero déjanos entrar a nosotros. Aquiles se lo permite dándole un consejo, por favor no te vayas al medio de la batalla. Por supuesto que Patroclo desoye el consejo y es asesinado, en realidad por dos dioses, por Apolo y por Ares, que se transfiguraron en guerreros. Pero ya cuando estaba moribundo, Héctor llega creyendo que es Aquiles, ¡pum!, lo va a matar. Se le quitan su armadura y evidentemente se dan cuenta que es Patroclo. Aquiles en venganza monta en su segunda cólera, regresa al campo de batalla solo para vengar la muerte de Patroclo y por supuesto querer matar a Héctor, que lo va a lograr. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Cuáles son los otros temas? Tenemos la guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos. Es decir, la vida del hombre la guerra, ¿no?, y lo que provoca en los pueblos. ¿Qué consecuencia nefasta trajo para Troya? La conquista. Fue conquistada y hubo, por supuesto, muerte. ¿Qué más? La mortalidad del hombre, instrumento de los dioses. Mira, ve. Otro tema es la mortalidad del hombre, ¿ok?, como instrumento de los dioses. ¿Qué quiere decir eso, profe? O sea, la vida del hombre en mano de los dioses. No sabía, profe. Y otro tema es el amor a la patria. ¿Ok? Mira, ve. Aquí te he puesto a los personajes, tanto griegos como troyanos. En los griegos, a quien también se les llama danaos, a quien también se les llama queos o argivos, tenemos a Aquiles, Agamenón, Menelao, Ulises, Patroclo, Néstor, Áyax, Calcas y Diomedes. ¿Ya? El protagonista evidentemente es Aquiles, rey de los mirmidones o rey de Estías. Tenemos a Agamenón, el rey supremo, llamado el pastor de hombres, ¿ok?, rey de Argos y de Micenas, su hermano, el Menelao, esposo de Helena, y rey de Esparta, Ulises, el rey de Ítaca, el que ideó el caballo de Troya,
Patroclo, amigo de Héctor, aunque unos dicen su amante, que murió en manos de Héctor, perdón, amigo de Aquiles, ¿no? Néstor, el que se peleó con dos dioses, el gran Ajax, que luchó con Héctor y nadie ganó, lucharon casi todo un día, el adivino Calcas y Diomedes. Perdón, Diomedes es el que se peleó con tres dioses y Néstor es el rey más viejo, el rey más anciano. ¿Ya? Muy bien. Pero algo tienes que recordar, tienes que saber que en esta obra, ok, los dioses también van a participar y tenemos, mira, tenemos a dioses que favorecen a los griegos como dioses que favorecen a los troyanos. Los dioses que favorecen a los griegos, ¿quiénes son? Atenea, Poseidón, Hera, Hefestos, Tetis y Hermes. Yo te voy a enseñar una mnemotecnia, amiguito. ¿Ah? No lo vas a malinterpretar, ¿ah? Pobre que lo malinterpretes. Ya, mira, a ver. Profe, ¿por qué dice eso? Ya. Vamos a ver a los dioses que ayudan a los griegos. Ya, cuando estés ahí te voy a dejar una mnemotecnia, pero nomás no lo vayas a usar en pleno examen de admisión. La primera expresión que tiene que venir a tu mente es el ¿qué? ¿Qué estás hablando, profe? Chale, profe, ya se puso rara la clase. A de Atenea, P mano. H de Hera. La H de Hefestos. La otra H de Hermes. Ya, profe. Herpes, ¿cuál herpes? Oye, Hermes. Quirotetis, Poseidón. ¿Cómo? ¿Qué dijo el profesor? Quiero teta, Poseidón. Teta o de Tetis, madre de Aquiles. Y Poseidón, dios del mar. Así era, profe. Ya sabes. No lo vas a hacer en el examen, ¿no? Pobre que lo hagas en pleno examen, te van a votar por cochino. Solo es una mnemotecnia, hijo. Quiero tetis, Poseidón. O quiero teta, Poseidón. Quiero teta, Poseidón. Y está. Atenea, Hera, Hefestos, Hermes, Tetis, Poseidón. Chole, profe. Paguchi. De parte de los troyanos, a quien también le vas a llamar Teucros o Dárdanos, evidentemente el príncipe Héctor, su hermano Paris, el que enamoró a Helena, Príamo, el rey de Troya, Pándaro, un gran guerrero, Polidamante, otro gran guerrero, Heleno, el adivino, Eneas, el semidios, hijo de Afrodita, otro gran guerrero, Sarpedón y Glauco, grandes guerreros. ¿Y qué dioses favorecen a los troyanos? Afrodita, Apolo, Artemisa, Ares, Escamandro, también llamado Jant. Chale, profe, ya me di cuenta cuál era la mnemotecnia, profesora. Ya me di cuenta. Claro, la mnemotecnia ahora va a ser ¿cómo? Chale, a ver. Ahora, ¿cuál va a ser la mnemotecnia? Vamos a ver a dioses troyanos. ¿Cuál va a ser la mnemotecnia? Ya no va a ser, quiero teta, Poseidón. Ya no, ya. Ahora va a ser simplemente así. Chale, pero está medio rara la clase. Ya se puso turbio, returbio. Ya. Chale, profe, a ver. ¿De qué, profesor? De Afrodita, la diosa de la belleza. Ok, madre de Eneas y protectora de Paris. La otra A de qué es el dios que envió la peste, Apolo, dios de la música, dios de la profecía. El dios de la guerra, Ares. Chale, profe. Hermano de Apolo, Artemisa. La diosa de la castidad. Los romanos la llaman Diana. Y la E del río Escamandro, chale. La E del río Escamandro. Ya está. Ellos son los dioses. Ya sabes tu mnemotecnia. Quiero Tetis, Poseidón. Ya sabes, Profesor, pues torne turbia la clase. Sí, pemón. Cuestiones pedagógicas nomás. Cuestiones pedagógicas. Las mujeres, las dos esclavas. Criseida, esclava de Agamenón. Briseida, esclava de Aquiles. Helena de Troya, esposa de Menelao, pero que se fue con Paris. Andrómaca, la esposa de Héctor.
y Hecuba, la esposa de Príamo, madre de Héctor. ¿Ya? Profe, ¿y cómo me acuerdo que Briseides con Aquiles que Briseides con Aquiles y que Criseides con Agamenón? Mira, ve, mnemotecnia nomás, mano. Ya, vamos a hacer acá un cuadrito para esta mnemotecnia. Mnemotecnia, amiguito. Después del abecedario, ¿qué sigue? La B, ¿sí o no? Después de la A, mejor dicho. En el abecedario, después de la A, ¿qué sigue? La B. A para Aquiles y B para Briseida. ¡Ay, profe! ¡Está Gucci! ¡Está fácil! No la veía así. Y ya sabes que el otro par sería Agamenón, Criseida. ¿Ok? Listo, mano. Ahí estamos. Ya está. Pasemos a continuación a conocer Odisea. Odisea es el canto de la paz o el poema de la paz, como tú quieras, cualquiera de los vale. Canto de la paz o poema de la paz. Odisea, muchachos, ya no es un canto patriótico, ya no está centrado en toda la patria, está centrado en un solo hombre, en Odiseo. Por eso lo conocen como la epopeya personal o una de las muy precursoras de la novela, dado que se centra en un solo personaje. Odisea, el canto de la paz. Al igual que Ilíada, pertenece al género épico, es una epopeya, 24 cantos en la cantidad de versos, también en el versexámetro en el idioma jónico, y la figura literaria que sobresale es el epíteto. A partir de aquí cambia la cosa, amiguito. A partir de aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahora tienes que saber que la narración ya no es lineal. Ahora la narración es in media res o también llamada narración circular. ¿Qué quiere decir in media res? Comenzar la historia por la mitad. La historia de Odisea, comienza por la mitad, avanza, luego regresa al inicio de la salida de Troya para continuar. Hace todo un círculo, ¿ok? Narración circular o in media res. Aquí ya no se va a utilizar un narrador, se van a utilizar dos. El narrador omnisciente, que narra la primera y la tercera parte, y el narrador protagonista, que narra, ¿ok?, la segunda parte. ¿Quién es el narrador protagonista? El propio Odiseo, que cuenta su regreso, o en griego, su nostos. ¿Ya? ¿Cómo inicia la obra? Con una reunión en el Olimpo. Atenea se dirige a su padre Zeus para que ordene a Calipso que deje a Odiseo, que está retenido 7 años por Calipso en la isla Ogygia. Zeus le dice, pero hija, él tiene un problema con tu tío, con mi hermano el Poseidón. Hasta que si yo lo dejo, ese hombre va a tener problema con mi hermano. Pero papi, acá somos bastantes. Además, ahora que me acuerdo, papi, mi tío se ha ido lejos. Los etíopes están que le hacen un culto. Bueno, vamos a aprovechar, dice Zeus. Hey, Hermes, ven. Anda, ve y dile a Calipso que deje a Odiseo. Ya, la obra va a finalizar con un acuerdo de paz, canto 24 ya, con el acuerdo de paz de los itacenses. ¿A qué se refiere con esto? Los familiares de los pretendientes asesinados por Odiseo buscan venganza. Odiseo va a sostener una pelea, o sea, va a parar la pelea, dicho de otra manera, y en ese momento desciende a Atenea y pone paz entre ambos, asustándoles. ¿Se quieren ir al infierno? No, ya. Entonces, paz entre ambos, y pone paz. ¿Ya? En esta obra lo que se exalta, muchachos, es ¿qué cosa? La astucia, el ingenio. En la anterior se exaltaba la valentía. Aquí se alaba, se elogia la astucia, la viveza, brother. ¿Ya? Y la vida ya no es comparada con una lucha constante, sino ¿con qué? Con un viaje difícil. Que es necesario este viaje difícil para lograr, ¿no?, nuestros objetivos personales. Pero para llegar a ese logro personal, ¿qué se necesita? El ingenio, la astucia. ¿Cuál es el tema central de esta obra? El retorno de Odiseo o Ulises a Ítaca. Lo vas a encontrar como Odiseo o lo puedes encontrar como Ulises. Pero el tema central es el regreso. ¿Cuánto tiempo le demoró regresar? Bueno, sale más 10 años en guerra y 10 años de regreso. Serían un total de 20 años que tuvo que esperar Penélope a su amado Odiseo, ¿no? 10 años en guerra,
¿no? 7 años con Calipso, 1 año con Circe, 2 años de aventuras, imagínate. Otros temas, el amor por la familia. Claro, Odiseo a como de lugar quiere regresar a su casa. El amor por la patria también. Odiseo a como de lugar quiere regresar a su patria. Y la fidelidad. La obra tiene 2 tipos de fidelidades, o evidencia 2 tipos de fidelidad. La fidelidad conyugal, que claramente la representa Penélope, y la fidelidad servicial, que la representan Eumeo y Euriclia, el porquerizo y la nodriza de Odiseo. Los personajes. Tenemos al protagonista, al héroe Odiseo, Atenea, la diosa protectora, que le pide a Zeus que por favor lo deje. Le dice que, hijita, pero tenemos a tener bronca con tu tío el Poseidón. No, pero que no está allá. Hermes, anda, ve y dile, tú mismo eres. Y va a decirle a Calipso. Mientras tanto, Atenea da un salto tremendo y llega hacia, desde el Olimpo, da un salto tremendo hacia Ítaca, ¿ok? Y cuando cae en Ítaca, pero transformada en un hombre, en Mentor. Mira a Telémaco y le dice, tengo noticias de tu padre. Le piden permiso a Penélope, quien acepta para que vaya a buscar noticias de su papá. El primer lugar a donde llegan se llama, van a buscar a Néstor. Néstor no sabe o no tiene noticias de su papá, pero le dice que quien puede saber es Menelao, rey de Esparta. Llegan a Esparta y Menelao le dice, sí, tu viejo está vivo. Está preso en una isla, ¿ok? Está preso en una isla por la ninfa Calipso. Muy bien. La segunda parte, muchachos, llamada El Regreso, en realidad nos ubicamos en la isla Ogygia, cuando Hermes le dice a Calipso, ¿no? Tienes que dejarlo porque así lo ordena Zeus. Después de 3 días, con sus propias manos, armar su barca, sale de Ogygia Odiseo y en el mar se encuentra con una ninfa marina que le da una especie de flotador, una prenda, una especie de flotador. Poseidón aparece, le rompe la barca y naufraga a la isla de los Feacios, donde Náusica lo va a rescatar, semi-muerto. Lo lleva ante su padre, el rey Alcino, ¿ok? Demódoco va a hacer un cántico, ¿ok? Un cántico porque, bueno, él había participado de unas justas olímpicas, había ganado Odiseo, ¿ok? Y hacen una fiesta en su honor. Demódoco comienza a cantar, ¿qué? A cantar el caballo de Troya. Ya habían pasado casi 20 años de eso y el nombre de Odiseo se había vuelto muy famoso. Entonces Odiseo se pone a llorar, ¿ok? Odiseo se pone a llorar, ellos se dan cuenta que está llorando y le preguntan la razón y él dice, soy yo Odiseo. Y es ahí donde Odiseo comienza a contar todas sus aventuras. Todas sus aventuras hasta llegar a la isla Ogygia. ¿Ok? O sea, hasta llegar a Calipso y que Ino lo ayudó. Después, la tercera parte, la venganza, ocurre cuando ya le pide a los feacios que lo dejen en Ítaca. Lo dejan en Ítaca, se encuentra con Eumeo, con su perrito Argos, luego con Euriclia, que lo reconoce, Fenio, el profeta, que da por ahí una advertencia, pero los pretendientes no hacen caso. Y después de la prueba del arco, como puedes ver aquí, después de la prueba del arco, dirigido por Penélope, cosa que él sí pudo hacer, mató a los pretendientes. Muy bien, aquí te he puesto las aventuras. Amiguito, amiguita, vámonos a las preguntas. Al toque, rápido, brother. Fue el primer movimiento literario de la cultura occidental, al toque, clasicismo, ¿para qué le das más, güey? Siguiente. Son los principales representantes del periodo jónico. La primera etapa, me dice, amiguito, mira, brother, mira, flac. Ah, ya, profe. Los primeros, ¿quiénes son? Claro. Homero, sí. Aristóteles, no. Homero, sí. Hesíodo, sí. Safo. Ah, ves. Profesor, 3 no es característica de Ilíada. ¿Es una epopeya dividida en 24 cantos? Obvio. ¿Sus versos son exactos? Ajá. ¿Sobresale la metáfora y los epítetos en su lenguaje? Epítetos usted me ha enseñado, pero metáfora, profesor, a ver, vamos a ver una más. ¿Celebra la fuerza y el valor? Sí, el valor, la valentía, quiere decir. ¿Se le considera como el poema What the fuck you, profe? No.
Profe, aguanta, papi. Esto es Odisea. Ya está. Sas. Uy, chale. La C. ¿Cierto? Ah, no. Me están pidiendo la que no es. Enan. Listo, mano. 4. La epopeya griega surgió ¿en dónde? En el periodo arcaico jónico, en el periodo de Aquiles, en el siglo de Pericles. Ah, no. La epopeya nace en el periodo arcaico jónico. Hermano. Sí, profe. 5. En la Ilíada, el peli de Aquiles asesina a Héctor. ¿Por qué? Profe, porque mató al patrón, pero pues se quería vengar. Claro, avión. Seguimos. Según el texto fragmento de la Ilíada, indica la afirmación correcta respecto del estilo de la épica griega. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio, que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de níveos brazos. Aguantan. El de tremolante casco, la de níveos brazos. Pues con el niño y la criada de hermoso peplo, estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara dentro de su excelsa esposa, detúvose en el umbral y habló con las esclavas. A ver, estilo. Enfatiza la unidad familiar por encima de la voluntad divina, describe el ambiente aristocrático y señorial del periodo jónico, destaca el uso del epíteto. Seguimos. El siguiente fragmento aporta ideas de Odisea, teniendo en cuenta las palabras subrayadas, indica el valor de verdad o falsedad de ellas. En esta epopeya homérica, Odisea, del periodo clásico, no, brother, es periodo jónico, este es falso. Prevalece el mérito de la astucia, obvio, se exalta la astucia, verdura. Su inteligencia aparece protegida por Hera, no, es Atenea, diosa orgullosa de sus atributos intelectuales. Odiseo triunfa en una edad en la que esta obra, la vida es un viaje difícil, claro, cuyos peligros son necesarios afrontar. Falso, verdadero. A ver. Listo, brother. Continuamos con la número 8. Respecto del fragmento anterior que alude a Odisea de Homero, indique la alternativa que emite una información correcta. Aún no se ha desarrollado la prueba del arco. Se narra el fin de esta epopeya. Hace referencia a cuando Ulises, inmediatamente después de templar el arco, va a ver a su amada esposa. Se alude al penúltimo canto de Odisea. Odiseo se reencuentra con Penélope, luego de que le lavan los pies. A pesar del relato de Euriclia, y no obstante ver a Ulises investido de sus mejores prendas, Penélope duda. Pero la descripción que el héroe le hace de la cámara nupcial disipa todas sus dudas y Penélope prodiga a su esposo la más viva ternura. En la mañana, Ulises parte con Telémaco para ver a su anciano padre Laertes. Ya. Esto, muchachos, entonces pertenece... Ya se desarrolló la prueba del arco. No, esta es la penúltima. Sí. Ajá. Porque el fin, ¿qué cosa es? El acuerdo de paz. El fin es el acuerdo de paz. Así que no, ese es el canto 24, el canto penúltimo, muchachos. Chicos. Vamos a continuar todavía con las clases, así que no te olvides. Dale like, ayúdanos a compartir, por favor. Coméntale, pásale la voz a tus brothers y a tus brotheras. Y estamos siempre para servirte. Ya sé que todo un placer, ha sido un gusto. Soy el profesor Joel Rocha. Que te cuides bastante, por favor. Ahí te ves.